Muy buenos días para todos. Mi nombre es Annabel Leal, integrante del equipo de Sainel Latinoamérica, y hoy continuamos nuestros encuentros digitales como espacio de aprendizaje para nuestra comunidad, para todos los desarrolladores y profesionales que buscan potenciar sus soluciones tecnológicas. En esta oportunidad conocerán el servidor web Design Enterprise Administrativo, una API robusta y flexible, con servicios listos para integrar sistemas, automatizar procesos y escalar proyectos en cualquier lenguaje de programación, sin enfrentar la complejidad de la lógica de base de datos. Para guiarnos en esta demostración técnica, contamos con el ingeniero Samuel Acosta, integrante de nuestro equipo de soporte técnico, quien mostrará en tiempo real cómo configurar y aprovechar al máximo esta funcionalidad. Recordamos mantener sus micrófonos silenciados durante la exposición. Pueden formular sus preguntas y comentarios en el chat o también pueden encender sus micrófonos. Sin más preámbulos, Samuel, puedes iniciar con tu presentación. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, como lo menciona la señora Anabel, vamos a ver cómo funciona el servidor web, cómo configurarlo, cómo instalarlo y usarlo. Pero antes de eso, consideramos muy importante aclarar ciertas inquietudes en este tema y algunas definiciones que son importantes manejarlas. Lo primero que yo quisiera aclarar es que un servidor no es necesariamente igual al servidor web. Lo que nosotros estamos mostrando aquí y ofreciendo aquí es un servidor web. La manera en que apuesto que ya todos ustedes conocen un servidor es una computadora física que yo voy a utilizar para centralizar algún servicio o algún proceso. Por ejemplo, tengo un servidor, una computadora física, instalo mi base de datos del Enterprise administrativo y tengo diferentes equipos que se conectan a ella. Ahora, un servidor web no es necesariamente eso. Un servidor web, en la mayoría de los casos, y cómo se maneja ese término en la industria, es que es una aplicación, un software que yo instalo en ese servidor físico para extender su funcionamiento. Por ejemplo, yo puedo tener un servidor normal, común, y yo puedo instalar un servidor web en él para que me disponibilice a través de Internet algunos archivos referentes a una página web. Por ejemplo, la página web de Sainel.com. O como lo vamos a ver en este webinar, puedo instalar un servidor web que disponibiliza y facilita el acceso a la base de datos del Enterprise administrativo y también ofrece diferentes herramientas para desarrolladores que vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a los términos que todos debemos manejar, y yo sé que van a haber varios en esta charla que ya los manejan, pero simplemente para que todos estemos en la misma página. Debemos entender y conocer lo que es HTTP o el estándar HTTP. Este es un protocolo de comunicación entre aplicaciones para la transmisión, como dice la definición, de documentos hipermedia. Es decir, HTML que representa una página web, o imágenes, o archivos que indican al navegador web cómo se va a ver la página, qué colores, qué tamaños van a tener las letras, etc. Al este estándar ser tan simple como lo vamos a ver más adelante, por su funcionamiento fue extendiéndose alrededor al pasar los años. Su uso más común es entre un navegador web y un servidor web remoto, pero también podemos utilizar el estándar HTTP para enviar información entre diferentes aplicaciones. Entonces, hablando de ese estándar, tenemos que entender también su estructura. Y la estructura básica es la más simple, 4 líneas. La primera línea es la línea de inicio. Esta contiene lo que se llama el método
el recurso y la versión del protocolo. Cuando hablamos del método, el método no es más que un verbo que yo utilizo en inglés para indicarle al servidor web qué tipo de operación yo voy a realizar. Hay varios, sin embargo, en el servidor web del enterprise administrativo vamos a manejar 4, que es get, post, put y delete. La primera, get, representa que yo simplemente voy a leer información. Post significa que yo voy a insertar información en la base de datos. Put significa que yo voy a actualizar un registro que ya existe. Y delete, simplemente eliminar. Cuando hablamos de recursos, en el servidor web del enterprise administrativo, nosotros lo vamos a llamar como servicios, que es simplemente una pequeña parte del servidor web que tiene un funcionamiento específico. Por ejemplo, un servicio puede ser el de inicio de sesión. Otro puede ser realizar una factura, mostrar clientes, crear clientes, etc. Menciono también la versión del protocolo simplemente porque es lo correcto, pero cuando nosotros estemos desarrollando y estemos utilizando el servidor web, realmente esa parte no importa, eso es automático. A partir de la segunda línea en adelante son las líneas de la cabecera o de los headers. ¿Esto qué es? Estos representan datos extra que yo necesito enviarle al servidor web para yo decirle, ok, yo estoy autorizado de entrar y estoy autorizado de utilizar este servicio en específico. O simplemente, hey, ya tú me conoces, estas son mis credenciales. Después vamos a ver en más detalle cómo funciona eso. Lo importante aquí es que las cabeceras tienen una estructura muy específica. Una estructura de una clave y un valor, separados por 2 puntos. La clave es una etiqueta constante que representa un valor específico. Por ejemplo, una clave puede ser code clear, que sabemos que en la base de datos representa el código que yo le agrego a un cliente. Y el valor es, por supuesto, el valor que contiene el valor del código de dicho cliente. La tercera, bueno, vamos a llamarlo tercera línea, pero realmente es simplemente una línea blanca luego de todas las cabeceras. Esto simplemente representa el final de las cabeceras y el inicio del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de cuerpo, y esto es igual con el mismo estándar HTTP, es simplemente texto plano con un formato específico. El formato de HTTP es simplemente diferentes líneas que tienen un significado determinado. Cuando hablamos del cuerpo, utiliza otro estándar que se llama JSON. Más adelante lo vamos a ver, pero nosotros enviamos información en ese formato a través del cuerpo, usualmente en las consultas post y put. Cuando hablamos de post es porque yo voy a enviar allí la información de ese nuevo recurso que yo voy a crear, sea este un nuevo cliente, una nueva factura, en un formato específico. Y cuando hablamos de put es que voy a enviar los datos que yo quiero actualizar de ese recurso, de ese cliente, de ese proveedor, de ese producto. Entonces, el estándar JSON, nuevamente, es texto plano con una estructura específica para facilitar la lectura tanto a desarrolladores como a lenguajes de programación. Es un estándar tan simple que solamente existen 4 caracteres especiales que representan un funcionamiento específico. Uno de ellos es las llaves. Esto representa una entidad, o también se puede llamar un objeto, que es de utilidad para la aplicación que yo quiero desarrollar. Un objeto puede ser los datos de un producto, los datos de un proveedor, los datos de una deuda de cuenta por pagar. También tenemos los corchetes, que estos representan una lista de entidades que yo voy a enviar. Por ejemplo, yo puedo tener varias entidades que representan una factura, las envuelvo todas en una lista y tengo una facturación en lotes. También están los 2 puntos,
que lo mencioné previamente, es el separador entre la clave y el valor de algún parámetro dentro de un objeto. Por ejemplo, la clave puede ser, como mencioné anteriormente, code CLIE o número D, que sabemos que representa el número de factura. Y finalmente está la coma, que se utiliza para separar parámetros, listas y entidades. Ese es todo su funcionamiento. Ok, menciono todo este estándar porque luego lo vamos a ver en código, pero antes de entrar en ese tema, quiero también que tengamos ciertas consideraciones de la... 3.000 encargadoría, querida, por favor. Ok, hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pudieran... Ya fue ¿mutear? silenciado, ya fue silenciado. Ok, muchas gracias. Cuando estamos desarrollando una aplicación y esta se va a conectar, por ejemplo, a la base de datos del ente administrativo, que es una de las dudas que yo he visto que es muy común, como se hacía tradicionalmente, es que yo hago una conexión directa con la base de datos. A pesar de que eso funciona, tiene sus desventajas. La desventaja es que yo necesito conocer con exactitud la estructura de la base de datos, cada uno de los campos y qué es lo que representa cada uno de ellos. Considerando que tenemos una base de datos con no menos de 2.000 campos, ese trabajo se hace un poco complejo. También, en el caso de que se haga una aplicación de esa manera y se decida que la base de datos requiere algún cambio, ya sea en el nombre de una tabla, en el nombre de una columna o simplemente en su estructura, si yo quisiera que mi aplicación funcionara para esa nueva versión, tengo que hacer una evaluación completa de cada uno de los queries, de las sentencias SQL que mi aplicación utiliza. Y si por alguna razón el día de mañana decidimos, ok, vamos a migrar de SQL Server, vamos a migrar a, por ejemplo, Postgres, MySQL, etcétera, nuevamente hay que hacer una evaluación directa, completa, de cada uno de esos queries de conexión. Cuando yo conecto una aplicación a una API, que es el término correcto aquí, esencialmente el servidor web, entonces yo puedo olvidar por completo la estructura de la base de datos, porque esto funciona como una capa de abstracción, lo que se llama abstracción. Yo escondo la complejidad de una capa, sea esta la base de datos, y disponibilizo funciones y métodos para utilizarlos más fácilmente. Es decir, si yo anteriormente necesitaba consultar, hacer un insert en 3, 4 tablas, cuando yo iba a crear simplemente un producto o hacer una factura, entonces con los servicios eso se abstrae y ahora es un solo servicio que tengo que consultar. Y la base de datos se encarga de todo lo demás. También, otra ventaja que tiene el servidor web es con la seguridad. Si yo hago una aplicación de la manera tradicional, conectándome directamente con la base de datos, yo tengo que disponibilizar entonces el puerto que usa el servidor de base de datos. Y ya que desconozco los niveles de experiencia de cada uno de los que están aquí, voy a hacer una definición de esa pequeña parte para que todos estemos en la misma página. Cuando hablamos de redes y de puertos, la mejor manera que yo tengo de visualizarlo es un edificio. Si yo tengo una empresa o simplemente en mi casa, yo tengo Wi-Fi, tengo toda mi red personal conectada. Eso puede funcionar como un edificio, la misma red, donde yo tengo diferentes entradas en donde yo le indico a las personas, ok, por aquí puedes entrar, por aquí puedes salir, por aquí está prohibido el paso, etc. O digamos que en la puerta A todos pueden entrar en el edificio, la puerta B solamente se permite la salida, pero en la puerta C solamente pueden entrar y salir las personas que yo decido, personas autorizadas. Con una red es esencialmente lo mismo. Los puertos serían para las puertas, pero en este caso, el tráfico que yo voy a recibir es de información, de datos, de una aplicación, enviar datos a través de ese puerto o de recibir a través de ese puerto. Entonces, si yo abro ese puerto de la base de datos a la internet, a la red pública, es como que yo tengo un edificio
tenga una entrada y para que cualquier persona pueda entrar al lobby tenga que primero pasar por la oficina administrativa donde yo tengo una caja fuerte. Hay otras medidas de seguridad que protegen los datos en este caso, pero tampoco podemos dejarlo tan fácil. Ahora, cuando tenemos el servidor web, yo lo instalo en mi servidor físico, donde también se está ejecutando la base de datos del SQL Server. Las conecto, ya veremos cómo se conecta, y voy a disponibilizar ahora solamente el puerto que usa el servidor web. Y protejo de esa manera la base de datos a cualquier ataque que se pueda presentar. Y como podemos ver en el gráfico, además de tener un módulo de reglas de negocio, que será el funcionamiento más simple de, por ejemplo, no puedo hacer una factura en cero, con los precios en cero. Un ejemplo, esa puede ser una regla de negocio. No puedo crear un producto si yo no le asigno el nombre primero, etc. También tenemos diferentes módulos que extienden la funcionalidad del servidor web. Por ejemplo, de seguridad. Utiliza un estándar que se llama JSON Web Token, que no vamos a entrar en detalle, pero es un estándar para la encriptación de diferentes comunicaciones. Y la parte que yo creo que todos consideran más interesante, que es esta parte de abajo, que sería un módulo de procesamiento de inteligencia artificial y un módulo de WebSockets. No voy a entrar en detalle qué son WebSockets, pero esencialmente su funcionamiento es una manera de que en el caso de recibir de generarse alguna transacción, por ejemplo, una factura en la base de datos, sea el servidor el que notifique a todos los clientes que se están conectando, en lugar de que sea el cliente el que tenga que preguntar constantemente si se hizo o no alguna transacción nueva. Para esta versión que estamos mostrando, los WebSockets solamente son funcionales para WhatsApp y Telegram. En el transcurso del tiempo, en el transcurso de diferentes versiones, se van a mostrar en más detalle cómo es su configuración, cómo es su uso, porque de verdad que es un proceso un poco laborioso. Con respecto al procesamiento de inteligencia artificial, yo voy a poder enviar una consulta a través del servidor web en lenguaje natural, en español, inglés, etc. El servidor web luego se va a encargar de procesar esos datos para enviarlo, ya sea a ChatGPT de OpenAI, a Gemini de Google o a un modelo de inteligencia artificial que yo esté ejecutando localmente en mi equipo. De esa manera yo puedo crear muy rápidamente un chatbot de consulta o una aplicación de análisis de información financiera. Ahora, muy importante aquí, si yo voy a utilizar un modelo de inteligencia artificial local, tengo que tener en cuenta que yo necesito tener hardware poderoso. Pero hemos visto en el transcurso de los años que cada vez el hardware va disminuyendo los costos. Por eso es que la nueva nube, como nosotros la llamamos, utilizar la infraestructura local, consideramos que es más beneficioso. Ok. Permítanme compartir otra ventana para que sí empecemos a ver cómo de una manera más técnica, cómo funciona el servidor y los diferentes servicios que yo puedo utilizar. Ok. Voy a compartir primero un repositorio en GitHub, donde no solamente va a estar, permítanme mover esto, no va a estar solamente la versión que pueden descargar, la versión alfa, sino también ver texto de una manera más técnica referente a la documentación. Y lo más importante, que es la razón principal por la que decidimos migrar cierta parte de la documentación a GitHub, es que yo tengo completo control sobre los ejemplos de código que voy a tener acceso. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo en Python de cómo hacer un inicio de sesión, cómo consultar los datos, cómo enviar los datos y credenciales al servidor. Y así va a ser con 3 lenguajes de programación. Con el transcurso del tiempo van a haber más ejemplos, más ejercicios, etc.
Y también está la documentación más detallada y más técnica de todo lo referente al servidor. Pero hay una parte muy importante que es el archivo de configuración. Es un archivo de configuración considerablemente grande, por eso que en el webinar no voy a explicarlo todo, voy a explicar una pequeña parte, pero aquí en la documentación tienen la descripción de cada uno de los campos que allí se encuentran. Sin embargo, quiero aclarar que eso no significa que la versión anterior de la documentación ya no vaya a ser válida. Aún es vigente. Con la diferencia de que esta la vamos a enfocar explícitamente en documentar los servicios a que nosotros podemos consultar y los datos que hay que enviar. Ambas documentaciones van a funcionar en conjunto. Y aprovecho de mostrarles que si me dirijo a la página de Site, permítanme compartir nuevamente, voy a tener acceso a esas dos páginas a través de este mismo link. Ok. Ahora sí, permítanme mostrar mi archivo. Permítanme. Mi archivo de configuración de servidor web. Ok. Dentro de poco ya les explicaré cómo se genera este archivo, que se genera automáticamente, no tienen que escribirlo manualmente. Pero sí es importante saber que tal como lo definí anteriormente, es un archivo JSON y ya sabemos que el estándar JSON indica que cuando yo tengo una llave, significa que tengo un nodo, un objeto, una entidad, como queramos llamarlo. Y por supuesto, este archivo está definido en diferentes nodos y el más importante para la conexión vendría siendo este que está aquí, que es Database, base de datos, donde el driver es por defecto Microsoft SQL. En próximas versiones va a ser con Postgres, MySQL, etc. Cuando vemos el campo server, sería la ruta, el IP, el dominio o simplemente el nombre de la instancia de SQL Server que yo voy a conectar. Y muy importante aquí, normalmente nosotros lo escribimos de esta manera, pero ya podemos apreciar que me muestra un error. Cada vez que yo tenga que colocar un slash o un backslash, siendo el slash este y el backslash este otro, yo tengo que agregar un segundo. Es simplemente el estándar JSON. Luego, en la parte de abajo, veremos el puerto, que por defecto es 1433, a no ser que ustedes los cambien manualmente. Este otro campo que se llama base de datos por defecto, siempre, a no ser en casos muy específicos, pero en la mayoría de los casos va a ser siempre master. A no ser que necesiten cambiarlo y sepan qué es lo que están haciendo, recomiendo siempre dejarlo en master. El campo de abajo sí es el nombre de la base de datos del enterprise administrativo que yo voy a utilizar. Abajo está el código de la sucursal, que por defecto es 5 veces 0, el usuario y clave de acceso al servidor web. Y como podrá ser muy obvio, yo simplemente puedo abrir el archivo y ver todas las credenciales de seguridad. Pero es también importante indicar que este es un estándar. Cuando estamos hablando de servidores web, es muy probable que ese servidor web se esté ejecutando en una computadora donde no existe una interfaz gráfica, donde yo tengo que hacer cada uno de los cambios a través de comandos de la línea de la terminal. Cuando se tiene ese tipo de arquitectura, ese tipo de servidores, es estándar que los archivos de configuración sean en texto plano, para que fácilmente se puedan modificar. Ahora, sabiendo esto, queda muy claro que hay que proteger el acceso a las diferentes cuentas de ese servidor. Por muchas medidas de seguridad que se colocan en el servidor web, en el enterprise administrativo, si no se protege el servidor, que ya vendría siendo responsabilidad de cada empresa y
ustedes, los canales integradores, los van a orientar y los van a capacitar en el tema. Yo nunca voy a tener una aplicación segura si yo no protejo el servidor. Ok, entonces voy a bajar y quiero mostrar también este otro nodo que se llama inteligencia artificial o AI. Yo voy a tener diferentes partes en este nodo. Uno que es el proveedor activo y el otro es una lista de diferentes proveedores de inteligencia artificial, como puede ser Gemini, o Llama, OpenAI. Estos son los que se crean automáticamente, pero puedo tener N cantidad de proveedores. Lo importante es que en el caso de que sea una API de terceros, yo tengo que colocar el serial de dicha API. Y tengo que colocar el URL que ofrece ese proveedor para consultar sus servidores web y hacer consultas con su modelo de inteligencia artificial. En el caso de Ollama, un poco diferente, ya que es un modelo que yo ejecuto localmente. Simplemente voy a colocar localhost, el dominio o la IP donde se está ejecutando. Y aquí arriba, cambio de Gemini a Ollama. Eso es todo. Ahora, en mi caso no voy a guardar. Y quiero dirigirme ahora a esta carpeta, donde vamos a ver los archivos que tiene el servidor web. Ahora, cuando ustedes descarguen el servidor, van a ver un archivo RAR. Lo descomprimen y van a ver no solamente esta aplicación que se llama Config Generator, que es el generador de la configuración que yo debo ejecutar primero. También vamos a ver el servidor web, ejecutable, y los queries que yo debo ejecutar para actualizar la base, para que sea compatible con el servidor web. Yo tengo que primero ejecutar los queries antes de ejecutar el servidor web. Eso es muy, muy importante. Una vez que hagamos todo eso, permítame mostrarles cómo se ve en ejecución el servidor web. Y es simplemente esto, una línea de comandos. Y la manera en que nosotros vamos a saber que ya se está ejecutando todo correctamente es cuando veamos esta línea. Servidor ejecutándose en puerto y el número del puerto. Allí es cuando sabemos que todo se está ejecutando correctamente. Ahora, sí vamos a ver cómo se vería en código esa comunicación que tanto he hablado. Ok, en este caso yo voy a utilizar Python. No lo estoy utilizando por una razón técnica en específico, sino simplemente porque su sintaxis es más agradable a la vista, más fácil de leer. Ok, entonces, sabemos, permítanme esconder aquí. Ok, listo. Sabemos entonces, de acuerdo al estándar HTTP, si yo quiero hacer una consulta a un servidor web, yo necesito el URL, saber dónde se está ejecutando el servidor web. Necesito también las cabeceras, y en el caso del inicio de sesión, que esto lo explica la documentación de cada servicio, necesito también un cuerpo para el inicio de sesión. Ahora, ¿cómo se ve el cuerpo? Es un JSON, por eso están las llaves, y dentro de ese JSON van a ver los parámetros usuario, username en inglés, que en mi caso es 001, la clave o password, en mi caso es 1, 2, 3, 4, 5, y también el ID del equipo que se está conectando. Este sí puede ser completamente arbitrario. Ok. Sabemos entonces que las cabeceras también tienen un formato de clave-valor. Entonces, son dos cabeceras que debemos enviar separadas por 2 puntos.
Ya vamos a colocar esas cabeceras y el URL, que en mi caso es HTTP. Esto es sumamente importante, esto es un estándar, HTTP, dos puntos, doble slash. Se está ejecutando en localhost, en el puerto 9000, y de acuerdo a la documentación me dice que el URL base es de esta manera, API V1. Ok, voy a compartir otra ventana simplemente para que sepamos en qué parte exactamente están las credenciales. Estas son las credenciales públicas a las que todos tienen acceso, pero en el caso de que estén desarrollando una aplicación comercial, se pueden comunicar con nosotros y vamos a generar unas credenciales únicas para ustedes. Entonces, me dirijo al repositorio, me voy a ejemplos, a cualquier lenguaje de programación y escojo simplemente el primer ejercicio. Y aquí las tengo. Voy a copiarlo, permítanme un segundo, voy a copiarlo y pegarlo, los valores. Para volver a compartir la pantalla. Sería esta, ok. Este primer dato, representa al serial único de cada desarrollador. Y este de aquí abajo representa el identificador único de cada aplicación. Yo puedo ser un desarrollador, puedo tener N identificadores únicos para aplicaciones, pero solamente puedo tener una sola credencial de desarrollador. La credencial de desarrollador se llama, o la cabecera, perdón, X, API, Key. Y el de la aplicación se llama X, API, ID. Luego de yo tener todo eso, cuando yo hago una comunicación con un servidor web y estoy utilizando ese estándar, HTTP, los términos correctos es que yo voy a hacer un request y voy a recibir un response, una solicitud, una respuesta. Entonces necesito tener un control de la respuesta del servidor. Y yo recibo la respuesta del servidor enviando un request, que en español vendría siendo la solicitud. Para yo poder hacer eso, yo necesito saber el URL nuevamente, las cabeceras y el cuerpo. En este caso, esto es particular para JSON, Python. Cuando yo voy a ver el cuerpo, lo envío a través de una variable que se llama JSON. Las cabeceras, a través de headers, y el URL tiene exactamente el mismo nombre. Ok, ahora, cuando yo vaya a recibir la respuesta, yo tengo que tener en cuenta la estructura que se muestra en la documentación de cómo es dicha respuesta. Nuevamente, voy a cambiar de ventana para que sepamos exactamente dónde yo lo voy a buscar. Y esto es en la documentación de los servicios. Si yo me dirijo al inicio de sesión, que podemos ver aquí en la parte izquierda, servicio inicio de sesión, del lado derecho, veré el ejemplo de la respuesta que yo voy a recibir. Y yo sé entonces, de acuerdo al estándar JSON, es un objeto que tiene dentro de sí otros objetos. Y hay un objeto que se llama data. Y el dato que yo necesito en este caso es token de acceso, access token. Entonces me dirijo nuevamente al código. Y la manera en que yo hago eso, aquí en Python, y lo repito, esto es específico para Python, es llamando a esta variable, disculpen, respuesta al contenido, JSON,
Y allí yo voy a acceder a los dos nodos. Uno se llama Data y vimos que el otro se llama Access Token. Todo esto yo lo voy a guardar en una variable que voy a llamar token. Y simplemente vamos a imprimir el token. Ok, asumiendo que no tipié nada mal, guardo, ejecuto, veamos lo que me devuelve. Ok, perfecto. Aquí me mostró un error. ¿Por qué? Porque yo estoy consultando simplemente al URL base. Yo tengo que agregar aquí el servicio. Lo voy a agregar de esta manera. De acuerdo a la documentación de Postman es out/login. Ahora veamos nuevamente. Ok, URL. Ok. Vamos a hacer algo mucho más simple. Voy a tomar este código. Vamos a pegarlo porque eso significa que algo escribí mal. Nuevamente vamos a ejecutar esto. Ok, perfecto. Ya aquí recibo el token de autenticación del servidor web. Y este es el token que yo voy a necesitar cada vez que yo haga otra consulta, ya sea leer clientes, hacer una factura, crear un nuevo producto, etc. La manera en que yo voy a utilizar ese token es de esta manera. Así como tengo las cabeceras, en plural, tengo también una sola cabecera, que es de tipo autorización. Cuando yo hablo de la cabecera autorización, yo tengo diferentes tipos dentro de ella. Para los que recuerdan la versión previa, el tipo de autorización era básica. Ahora fue modificado para seguir un estándar en el que este es bearer. Y yo voy a enviar dentro de esa cabecera el token que yo estoy recibiendo acá. Luego de yo hacer eso, vamos a simplemente imprimir. No, vamos a imprimir, simplemente vamos a hacer la consulta. Tengo esta otra variable, respuesta 2. Hago exactamente lo mismo que yo tengo aquí arriba, con la diferencia que ya no voy a enviar un cuerpo, porque yo voy a hacer una consulta de lectura. Cuando yo aquí arriba hice una consulta de insertar data nueva. También voy a cambiar el servicio. Ya no voy a utilizar login, sino que ahora voy a utilizar customers. Y en las cabeceras voy a enviar esta cabecera que yo acabo de crear con los datos de las credenciales que yo recibí de respuesta. Y para imprimir la respuesta, simplemente llamamos a esta variable que yo creé y al método JSON para que automáticamente me haga la conversión. Luego de ejecutar, vamos a ver todo esto. Y aquí ya nos encontramos con un problema. Aquí tengo alrededor de, vamos aquí abajo dice, alrededor de 3.000 clientes, si no me equivoco. Ok, 5.000 clientes. Pero digamos que yo tengo una empresa, un cliente, que dentro de su base de datos tiene 10.000, 20.000, 1.000.000 de clientes, vamos a llevar al extremo. Si yo hago una aplicación en la que una sola persona se va a conectar, no hay ningún problema. Ahora, si esa aplicación la va a utilizar más personas dentro de la empresa y esas personas necesitan constantemente saber cuáles son los nuevos clientes que hay registrados, si lo llevamos de esta manera, nos damos cuenta que vamos a consumir muchos recursos de la red. Entonces, el deber ser es que cuando yo haga una consulta de este tipo, yo le indique al servidor web exactamente cuál es el campo que yo quiero que me devuelva. Todo eso se explica en la documentación del repositorio que les mencioné previamente. Porque esos son procesos que, a pesar de que no parecen tan importantes, cuando empezamos a utilizar o a crear una aplicación más
grande, más comercial, empezamos a ver que pueden ser la diferencia entre una venta o simplemente nunca poder vender nuestra aplicación. Ahora, permítanme mostrarles también un ejemplo de cómo se vería una consulta a través de inteligencia artificial. Voy a dejar de compartir esta ventana y voy a compartirles mi ventana de Postman. Este mismo ejemplo lo tienen también en la documentación de los servicios. Ahora, me dirijo, estoy ahora en inicio de sesión, voy a bajar, me voy a inteligencia artificial. Y hay una parte que se llama chat IA. Entonces, es la misma estructura. Voy a enviar el token de autenticación en la cabecera Authorization de tipo bearer, pero el servicio en este caso va a ser AI/chat. En el cuerpo de esa solicitud voy a enviar en un mensaje JSON simplemente la clave message, mensaje, y luego voy a enviar cualquier consulta que yo necesite. ¿Cuál es la respuesta que me va a enviar? Algo parecido a esto. Me va a enviar nuevamente un objeto JSON con diferentes nodos, pero lo importante aquí es que dentro del nodo data igual al de la respuesta del inicio de sesión, hay un nodo que se llama answer, respuesta. Y esto es lo que me devuelve el modelo de inteligencia artificial. Aquí tienes los saldos, permítanme ver el ejemplo. La consulta fue de, ¿cuál es el saldo de mis clientes? Perfecto. Y la respuesta en este caso fue, aquí tienes los saldos de tus clientes, Samuel Acosta tiene un saldo de 190 en varias de sus cuentas registradas, etc. Por otro lado, los clientes como desarrollo, JS limitados y clientes masivos, actualmente tienen un saldo de 0. También podemos ver aquí, simplemente como auditoría, podemos ver el query que generó el servidor web para tomar los datos de la base de datos y enviárselos al modelo de inteligencia artificial. Y este servicio, ustedes tienen acceso. Pero, repito, podemos utilizar modelos locales, como podemos utilizar modelos remotos por proveedores de terceros. En el caso de utilizar modelos de terceros, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener un cierto límite. No vamos a poder hacer N cantidad de consultas por toda la vida que estemos utilizando ese servicio. Vamos a tener un límite de tokens. Los tokens vendrían siendo cada uno de esos parámetros de la consulta que va a evaluar la inteligencia artificial, y a medida que utilicemos más tokens, el costo va a aumentar o simplemente nuestro límite se va a completar más rápido. Eso no vamos a tener problema cuando usemos un modelo local. Si utilizamos un modelo local, como mencioné previamente, necesitamos tener hardware. Podemos hacerlo con una computadora sencilla, pero se lo digo por experiencia, si no es una computadora poderosa, podemos esperar hasta 3 minutos por una respuesta. Entonces necesitamos tener un buen procesador, buen almacenamiento de disco duro y una tarjeta gráfica muy poderosa. Ok, ahora ya si termina el tema técnico, quería concluir mencionando que para nosotros sacarle el provecho a esta herramienta, necesitamos saber desarrollar. Yo entiendo, no todos son desarrolladores, algunos son administradores, contadores, y tal vez no tengan interés en aprender a desarrollar o entrar en ese mercado. A pesar de que nosotros los recomendamos firmemente, si no vamos a hacer desarrollos, la configuración, instalación y uso del enterprise administrativo va a ser exactamente igual. Eventualmente, el enterprise administrativo va a migrar todas sus operaciones para que también utilice el servidor web. Pero todos esos procesos de configuración, uso, van a ser exactamente iguales. Así que por ese aspecto no hay que preocuparse. Pero sí recomendamos muy firmemente que, así ustedes no sean los desarrolladores, busquen aliarse con alguien que sí lo sea. Porque de verdad que el mercado se dirige a eso.
Ok, entonces ahora sí estoy al tanto de las preguntas. Vi que había una pregunta con respecto a las credenciales. Ok, de NetBeat. Pregunta que no me quedó claro, las credenciales del desarrollador. Las credenciales del desarrollador vendría siendo esencialmente lo mismo que la licencia de electricidad administrativa. Yo solamente puedo tener una como desarrollador. Pero, como yo, como desarrollador, no voy a tener una sola aplicación, voy a tener N cantidad, tengo que entonces generar un identificador único para cada aplicación que yo vaya a desarrollar. Yo puedo tener N cantidad de identificador de aplicación, pero solamente una credencial. Ok, veo que preguntan en qué orden correcto se ejecuta. Voy a asumir que se refiere a la ejecución de los queries de actualización de la base de datos. El más importante que deben ejecutar primero es aquel que tiene un nombre de Convert Database. Luego de eso, los demás, de verdad que el orden no importa. Ok, veo otra pregunta de Gabriel León. Pregunta que el servidor web funciona con todas las versiones de Sign. Siempre va a funcionar con la última versión. Recordemos que siempre tenemos que enfocarnos en esa última versión. Ahora, yo he realizado pruebas del servidor web con la versión 9750, y funciona perfectamente. No puedo asegurar el funcionamiento con versiones previas, porque por supuesto no he realizado esas pruebas. Preguntan que si el webinar será grabado, y sí, está siendo grabado. Okay, ¿hay alguna otra pregunta o duda? El señor Nil quiere participar. Ha levantado la mano. Señor Nil Canelo. Señor Nil, Sí, ¿puede puede abrir su llevar el micrófono, micrófono por si lo favor? desea. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, perfectamente. Samuel, mi consulta es la siguiente. Para temas de desarrollo, los desarrollos se limitan únicamente a consulta de base de datos, porque posterior a la homologación, la escritura sobre la misma se ha limitado mucho, incluso haciéndolo de manera perfectamente lícita. O sea, mi pregunta es, ¿existe una manera de desarrollar y documentar todo de la mejor manera, de la mejor forma, para estar dentro de los parámetros de la homologación, dentro de lo lícito? Sí, por supuesto. Gracias. En ese aspecto quiero aclarar que con respecto a la homologación es cuando hacemos cambios en la factura. De manera que si hacemos una aplicación que inserta nuevos clientes, no hay nada que preocuparse. Si vamos a hacer aplicaciones que facturen, debe ser homologado. Y así como hay servicios de lectura, también hay de inserción a la base de datos. Todo eso está documentado en las dos páginas que les mencioné. Pero sí quiero recalcar que cualquier aplicación que haga facturas tiene que estar homologado. Y si una aplicación, disculpa para extender mi pregunta, no hace una factura, sino hace, por ejemplo, un pedido o un presupuesto. En mi opinión, igual debe ser homologado, ya que consulta la misma tabla. Entendido. Gracias, Samuel. A la orden. ¿Otra pregunta o duda? El señor Nelson Castro ha levantado la mano. Gracias, buenos días. Días. Hágame un favor. Usted mencionaba que debería de tenerse una configuración más o menos aceptable para que pueda rendir. Mi pregunta es, ¿cuál sería la configuración no mínima, sino más o menos estándar para poder trabajar? ¿Se refiere a configuración o recursos de la computadora? Recursos de la computadora. Ok, para inteligencia artificial. ¿Así? ¿Cómo? Para inteligencia artificial específicamente. Sí, lo que usted mencionó Okay, finalizando la conversación, que dijo que es recomendable utilizar un equipo lo suficientemente potente, configurado, sí, para poder ejecutar las aplicaciones y que no sea tan demorado. Sí, en mi opinión, debe ser una tarjeta gráfica que tenga por lo menos 16 de VRAM, en mi opinión. Y un disco duro de alrededor de, digamos, 2 teras, porque de verdad que los modelos de inteligencia artificial locales son muy pesados. Hay algunos que pueden pesar hasta 16 teras, pero por supuesto no estamos yendo por esos modelos tan grandes.
Un modelo pequeño puede pesar alrededor de unos 2, 3 gigas y uno promedio como unos 500 gigas. Y por supuesto, Gracias. tener el procesador más potente posible que sea compatible con esa tarjeta gráfica. ¿Otra duda o pregunta? Por supuesto, déjenme aclarar que yo menciono como un recomendado de 16 de VRAM para tarjeta gráfica. Pero mientras más potente, mejor. Usted mencionó hace un momento que había pasado o va a pasar unas páginas de información informativas. ¿Cómo puedo tener acceso a esas páginas? No, ya están en la página web. En la sección de descargas, en el link que se llama, ya les digo el nombre exacto, documentación, servidor web de la interfaz administrativa. Allí ya está la documentación. Ok, gracias. ¿Otra duda o comentario? Samuel, buenos días. Buenos días, dime. Sí, buenos días, Samuel. Tengo una pregunta. Partiendo de la idea del señor Neil Canelón, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros desarrollamos a nivel web y generamos desde la misma web de HTML, generamos un pedido o presupuesto. Okay. Se genera y se inserta en la base de datos sabemos que estamos hablando de una versión homologada. Correcto. Lo podemos hacer, o sea, quiero preguntarte, es que esté dentro de los parámetros legales, o sea, ¿se puede hacer eso partiendo de Como menciono, en mi opinión debe ser homologado porque consulta la misma tabla. Y sabemos que la diferencia entre una factura y un pedido no es más que un simple campo. Por eso es que considero que tiene que ser homologado. Ok, listo, gracias. A la orden. Ok, veo una pregunta en el chat. Para los que pagamos paquetes de inteligencia artificial premium, ¿podemos las API keys que nos proporcionan los proveedores de inteligencia artificial? No estoy seguro de la pregunta. Si te refieres a que si tú pagas un modelo de inteligencia artificial, digamos por ejemplo Gemini, ellos ya te pueden dar una credencial. Y esa es la que tú vas a colocar en la configuración. ¿Esa es tu pregunta? Ok, perfecto. Sí, puedes utilizar esa credencial. ¿Otra duda o comentario? Aquí veo que el señor Ramón hace un comentario indicando que esto es tecnología de la nueva nube. CloudBot también es inteligencia de la nueva nube. ¿Alguna duda o comentario? Si así lo desean, pueden activar el micrófono. Quiero asumir que la falta de preguntas es porque se entendió todo. De todos modos, yo sé que cuando empecemos a trabajar en eso, es cuando de verdad vamos a tener las preguntas. Aquí NetBeat pregunta, ¿el token de desarrollo lo generamos nosotros? Si te refieres a la cabecera que hay que enviar para el emisor de sesión, lo generamos nosotros en Site. Ya hay uno público, que es para que ustedes puedan hacer pruebas. Si tienes una aplicación comercial, te comunicas con nosotros y te generamos uno personal para ti. ¿Otra duda o comentario? ¿Por qué vía lo solicitamos? Lo puedes solicitar por correo electrónico, por el sistema de ticket, por WhatsApp. Si tienes el WhatsApp también lo puedes solicitar. Aquí Keila está enviando el link de la plataforma de licenciamiento y el correo electrónico. En ese caso, yo te enviaría un formulario para que tú lo llenes, para yo después poder generarte tus credenciales. Y vas a recibir un correo electrónico con ellas. Tanto el del desarrollador como el de la aplicación que quieres desarrollar. Aquí también aprovecho de mencionar que esta es una credencial única. No puede ser compartido. Y ustedes tienen que hacerse responsables de esa credencial. Es decir, yo no puedo generar una credencial,
dársela a otra empresa que vaya a desarrollar, porque entonces ustedes serían los responsables de cualquier cosa que haga esa aplicación. Las credenciales son únicas y no se deben compartir. Al igual que todas las credenciales de todas API que hay en el mercado. El costo de toque de credencial no tiene ningún costo. Simplemente hace la solicitud y te la generamos. ¿Otra duda? ¿Comentario? Si están escribiendo alguna duda que tal vez sea un poco más larga, pueden levantar la mano para que nosotros sepamos que están escribiendo. Pero sí, quiero recalcar que no hay ningún costo para generar estas credenciales de desarrollador. Las solicitan por los medios que les indicamos y nosotros las generamos. Ok, parece que no hay más dudas. Espero que todos hayan entendido. El link de descarga del API está en la documentación. En la documentación está todo eso. Igual quiero mencionarles que en caso de que algún término o alguna terminología en la documentación no se entienda, por favor indicarnos para nosotros cambiar su redacción. Y sí, como lo menciona el señor Ramón Vera, ya que tenemos un API, esto significa que podemos hacer desarrollos con cualquier lenguaje de programación en cualquier plataforma. Por ejemplo, yo puedo tener una aplicación Android que me genere una factura en Enterprise Administrativo, por supuesto, homologando. Puedo tener una aplicación de iOS, puedo tener una aplicación web, etc. O sea, de verdad que aquí el límite lo dicta nuestros conocimientos y el tiempo que le podemos dedicar a la herramienta que queremos desarrollar. Aquí pregunta también NetBeat, ¿es necesario una IP pública en el servidor? Si estás simplemente desarrollando y practicando, no vas a necesitar ninguna IP pública porque lo vas a estar ejecutando todo en tu equipo, es decir, vas a utilizar localhost. Ahora, si tienes un desarrollo comercial, sí deberías tener una API pública, una IP pública y pagar una credencial de HTTPS, que es el estándar seguro de HTTP. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que las consultas están encriptadas. Cuando hablamos de aplicaciones comerciales, eso es necesario. Aquí pregunta John Rodríguez, ¿pudieran soportar para montar una prueba? No entiendo la pregunta. Si nos pudieras aclarar. Igualmente, Keila adjuntó en el chat el link de la sección de descargas de Scinet.com para que puedan entrar en la documentación. ¿Se va a poder utilizar, pregunta Gabriel León, ¿se va a poder utilizar las API para otros módulos Sign? Si te refieres a los módulos de Enterprise Administrativo, sí, por supuesto, se va a poder utilizar con cualquier módulo. Si te refieres a la contabilidad, se está desarrollando ya ese servidor web. Pregunta NetBeat, sí, la credencial HTTPS, ¿a quién se le solicita? Eso se lo puede solicitar a muchas empresas que se encargan de eso. Eso sí es un servicio de tercero que uno debe consumir. ¿En qué sección, pregunta Ramón López, se descargan los queries del instalador? Al momento de entrar en la documentación, hay un link que te redirige al repositorio, a la documentación técnica. En la parte derecha va a haber un pequeño link que se llama Releases. Allí van a tener el link de descarga del servidor web. Si hay un problema con ese link de descarga, por favor, indicarme y lo modifico al instante. Preguntan, la otra alternativa es contratar un VPS y así podemos estar tranquilos en el tema de seguridad. Digo que los costos en este tiempo son accesibles. Como les menciono,
el servidor web es una aplicación que ustedes van a ejecutar en cualquier servidor físico. Lo pueden ejecutar en un servidor VPS, lo pueden ejecutar en un servidor local, lo pueden ejecutar donde ustedes deseen. Con la salvedad de que en esta versión es necesario que ese servidor sea Windows. Próximamente va a ser una versión Linux. Que cuando hablamos de servidores de alto rendimiento, el único que está en esa charla es Linux. Menciona Nelson Castro que si podemos suministrar el link de la grabación, eventualmente va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Aquí menciona el señor Ramón Vera. Utiliza una IP pública, estática o dedicada para tu servidor SINE. Cuesta aproximadamente $4 mensuales y es la opción más recomendable para estabilidad. Acceso remoto confiable y mejor rendimiento en las aplicaciones de SineNet. Sí, cuando hablamos de aplicaciones comerciales, tiene que haber una IP estática o dinámica. Idealmente estática para que sea más fácil la configuración. De lo contrario, hay que hacer un poco más de configuración, pero toma un poco más de tiempo. Pero sí necesitamos una IP pública. Porque si lo conectamos a través de un VPN, vamos a agregar latencia, vamos a agregar lentitud y no es lo ideal. Creo que entonces podemos dar por concluido el webinar. Igual menciono el link de la documentación está en el link de la sección de descargas de página web. Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. Anabel, ¿iba a mencionar unas palabras? Sí, la despedida. No, que hacer un comentario es que es lo importante leer la documentación. Les va a aclarar el panorama antes de plantear alguna duda que van a surgir después de leer la documentación. Pero es muy importante. Mucha gente le pregunta a Samuel y a Keila mucha información que está en la documentación. No es que no los queramos ayudar, pero primero hay que leer la documentación. Y de ahí después van a venir las dudas para después hacer las respectivas prácticas, ¿no? Es una recomendación. Bueno, agradecemos su participación y atención durante este encuentro. Esperamos que lo aprendido haya resultado útil, claro y aplicable a sus múltiples actividades. Los invitamos a estar atentos a nuestro próximo webinar Ecosistema SINE para instituciones educativas, a transmitirse el próximo viernes 13 de febrero a la misma hora. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.